Black guy Jones, white guy Guzmão. That was said by Joe Rogan. Hoy vamos a hablar de lo que nos dio UFC la semana pasada, esta cartelera estelar entre Leon Edwards y Colby Covington encabezando esta cartelera, pero principalmente me quiero centrar en la pelea de Tony Ferguson contra Paddy Pimblett, ¿no? ¿Qué significa esta pelea para la carrera de Tony Ferguson? Exclusivamente para el momento de Tony Ferguson. Vi muchas opiniones del mundo de la MMA que decía que le favorecía al peleador, que era un buen matchup para cerrar la carrera. Yo no sé si están así. Por eso vamos a analizar un poco de lo que fue Tony Ferguson, de lo que es actualmente y cómo decayó su carrera, y si esta pelea es una buena pelea para cerrar una carrera con tanto ida y vuelta, con tanto irregularidad, especialmente en el último tiempo por parte del peleador estadounidense. Recordemos, Tony Ferguson entró al UFC, creo que ganó una pelea, perdió y luego comenzó esa increíble racha de victorias que tiene. Empezó esta racha con Mike Ríos y terminó con el Cowboy Cerrone, con Donald Cerrone, ¿no? Un peleador muy poco ortodoxo, un peleador que era muy temido por los rivales porque al ser este carácter de poco ortodoxo en el striking, era muy sorpresivo, ¿no? Podía salir por cualquier movimiento. Además era uno de los peleadores más completos de la categoría. No solo era maravilloso en el striking, sino que tenía muy buen jiu-jitsu, tiene muy buenas finalizaciones. Me acuerdo ahora un triángulo que finalizó a Ali con un triángulo de pierna. Increíble finalización. Tiene dark choke, diferentes finalizaciones. Y por lo que se caracterizaba y por lo que le llamaba la atención a sus rivales era por este striking poco ortodoxo, ¿no? Un striking donde usaba mucho los codos, tenía los codos como cuchillas, se caracterizaba por usar estos codos y lograr laceraciones en la piel de los contrincantes. Y también por, bueno, como dije antes, como señalé, un striking poco ortodoxo y muy sorpresivo, ¿no? Un peleador que actualmente vemos cómo siguió la carrera y tiene, por un lado, la mayor racha de victorias dentro de las 155 libras y por otro lado, la mayor racha de derrota, ¿no? Es algo increíble cómo sucedió esta carrera y cómo se fue a pique la carrera de Tony Ferguson. Para recordar un poco, estuvo muy cerca de pelear por el título. Creo que tuvo como 4 peleas pactadas con Khabib. Hicieron el careo y las peleas no se logró. O sea, nunca logró hacer una pelea titular de verdad. Sí un cinturón interino, pero no una pelea titular de verdad. Tuvo mucha mala suerte, ya sea por lesiones, por política o por otros temas. Nunca pudo acceder a una pelea con Khabib, ¿no? Era el que todos creían favorito para destronar a Khabib, ¿no? El único que le podía ganar a Khabib, como dijimos, por este carácter de ser un peleador tan completo como lo era Tony Ferguson, que si no es uno de los peleadores, el peleador más completo de las 155 libras, era uno de los peleadores más completos de esta categoría en su tiempo. Todo cambió en esta pelea contra Justin Gaethje, ¿no? Otra pelea otra vez para Tony Ferguson, luego de que se le hayan suspendido varias peleas por el título, una pelea más para eliminatoria del título, ¿no? Justin Gaethje venía como un contendiente muy firme de las 155 libras, Tony Ferguson ya estaba sentado, ¿no? Y por lo tanto se dio esta pelea para determinar quién iba a enfrentar a Khabib, ¿no? Esta pelea fue la que cambió todo para la carrera de Tony Ferguson. Recibió una paliza tremenda, feo de ver esa pelea. Más viniendo de un pegador tan potente como es Justin Gaethje, ¿no? Tony Ferguson no se caía, Tony Ferguson seguía peleando, estaba muy lastimado. Y creo que toda esta capacidad de daño que absorbió Tony Ferguson fue lo que determinó el comienzo del declive en la carrera del peleador estadounidense, ¿no? Vean esa pelea, creo que está subida a YouTube gratis por UFC. Fue una pelea que dio lástima ver en los últimos rounds de Tony Ferguson, ¿no? Recibió mucho daño. Fue una pelea más tirando los últimos rounds totalmente dispareja hasta que vio Herb Dean que no daba más, que era un saco de boxeo, solo estaba recibiendo golpes y decidió parar la pelea. Se tomó un tiempo para volver a pelear
y vuelve con Charles Oliveira, ¿no? Un peleador que era parte, en ese momento era parte de la renovación del top principal, de los top contendientes al título en las 155 libras. Ahora sabemos todo lo que es Charles Oliveira, pero en su momento era un peleador muy infravalorado, sin embargo con unas excelentes habilidades que nadie había logrado ver en ese momento en Charles Oliveira. Por lo tanto era un peleador muy difícil para la vuelta, ¿no? Sin embargo, fue una pelea que se llevó a la decisión, a pesar de que Tony Ferguson estuvo muy cerca de ser finalizado una o dos veces. Me acuerdo de un triángulo de piernas, de un excelente movimiento de Charles Oliveira, o creo, no sé si en el primero o en el segundo round, que casi le saca el brazo, ¿no? Tuvo una ámbar increíble, que no sé cómo tapió Tony Ferguson, que tiene esa habilidad, ¿no? de resistir hasta lo que pone en riesgo tu propia movilidad, tu propio cuerpo. Luego, Tony Ferguson se siguió enfrentándose a contendientes de alto nivel en las 155 libras. Esto es lo que no me parece mal por parte de él en aceptar estas peleas y por parte del UFC, ¿no? Porque un peleador que viene en tan decadencia, un peleador que vimos que no es lo que era, le seguís dando buenos contendientes, le seguís dando peleas muy difíciles entre las 155 libras. Dale un descanso, dale un peleador un poco más grande, un poco veterano, dale un peleador, un contendiente que no sea tan letal dentro de esta categoría. Lo enfrentaron a Benel Dariush, que ahora perdió con Charles Oliveira, pero era uno de los contendientes que se merecía la pelea estelar. Y después contra Michael Chandler, ¿no? Más este matchup que para la decadencia de Tony Ferguson, por la potencia que tiene Chandler, por la manera de pelear de Chandler, era un matchup que, si vemos que Tony Ferguson está en la decadencia, ¿por qué se lo das, no? ¿Por qué le permitís acceder a esta pelea a un peleador que ya no está en sus mejores días, ¿no? Viendo cómo se desarrollaron las últimas peleas, una tristeza cómo la UFC llevó a Tony Ferguson a este camino y cómo él también se llevó a este camino. Luego pelea contra Nate Diaz, una pelea más razonable. Esta es lo que tenía que hacer la UFC, ¿no? Un peleador parecido a Nate Diaz, un peleador que no le ofrezca tanto nivel a Tony Ferguson y puede ir recuperando confianza, si bien sabemos que no está en sus mejores días, pero iba a cambiar la cosa, ¿no? Pierde por decisión, se ve espeluznante, una de las peores performances de Tony Ferguson, sin lugar a duda, pero todos sabemos que ya no era el mismo Tony de antes, ¿no? Y luego pierde contra Bobby Green, ¿no? Por un triángulo de brazo, pierde siendo él, teniendo muy buen jiu-jitsu, él pierde contra un peleador que no tiene buen jiu-jitsu y finalizado, ¿no? Esto creo que termina de marcar el declive de Tony Ferguson y se tendría que haber retirado, tener la racha de victorias más larga dentro de las 155 libras. Una vez que perdió esta pelea, tiene la racha de derrotas más larga de las 155 libras. Una tristeza cómo se desarrolló la pelea de este peleador. En mi tiempo es uno de los peleadores que más me motivó a ver este deporte, que más me enseñó de este deporte y que más me llamaba la atención. Y yo, siendo real fanático del Cucuy, es algo muy duro de ver cómo se va una carrera tan brillante como la que supo tener, con mucha mala suerte por esta inaccesibilidad al título que se dio por diferentes razones, pero un peleador alucinante, ¿no? Muy poco visto, un peleador muy llamativo dentro de la MMA. Y ahora, por estar terminando el video y por analizar un poco de lo que es la pelea de Paddy Pimblett, luego de contar la carrera y la trayectoria de Tony Ferguson, Paddy Pimblett, porque creo que para mí no es un buen matchup. Primeramente porque es un peleador muy joven, ¿no? Que físicamente, ojo, no dentro de las habilidades de la MMA, sino físicamente está en su prime. Tiene mucha potencia, tiene un striking no muy prolijo, pero con mucha potencia, ¿no? Tira esos golpes bien abiertos que van con mucha fuerza. Este es un peleador con el que querés poner a Tony Ferguson. Un peleador en su prime físico. Un peleador que sé que no es de los mejores de la categoría, ¿no? Lo demostró, pero sin embargo es un peleador que es muy bueno. Es bueno, no sé si es muy bueno, es un buen peleador dentro de la categoría y creo que a Tony Ferguson no le va a alcanzar con lo que le queda para ganar la Paddy Pimblett ni para demostrar un buen nivel dentro de la pelea. Quieren
dejar a esta estrella que le dio tanto el UFC, que es un peleador de compañía, que nunca le dijo que no en una pelea? ¿Quieren darle este final? ¿Por qué no lo ponen con un veterano? ¿Por qué no lo ponen con un peleador más accesible para que pueda retirarse? ¿Por qué hacerlo tomar más daño? ¿No? Paddy Pimblett es un buen peleador, tiene un muy buen juego de suelo, un muy buen juego de sumisiones, así que espero que la pelea se dé por este lado y que Tony Ferguson no siga recibiendo más daño. Hemos escuchado noticias de Tony Ferguson que ya no está bien, ¿no? Mentalmente. Hubo una historia de una inundación que le dijo a la mujer que se iba a inundar y la obligó a irse de la casa y al final no pasó nada. Es un peleador que está muy comprometido, no sé cómo alguien no hace algo, no sé cómo las comisiones no hacen algo, no sé cómo UFC lo deja seguir peleando y le da a este tipo de rivales que tienen un prime físico y tienen mucha potencia a la hora de golpear. Dale una pelea para cerrar esta carrera maravillosa, que se vaya con una victoria, con una pelea competitiva por lo menos, con una pelea que no absorba mucho daño. Esto es una de las cosas más tristes que le ha pasado a un peleador que yo he visto en el mundo de la MMA, ¿no? Que un peleador termina así. Y más siendo un peleador que era uno de mis favoritos y uno de los peleadores que me ayudó a entrar a este mundo de la MMA. Es algo que realmente me entristece mucho y por estas razones para mí no es un buen matchup para Tony Ferguson. Terminando el video, quiero decirles que si se quieren suscribir o darle un me gusta, me ayudan un montón a crecer. El canal está creciendo de a poco. Ya somos 50 y pico de suscriptores, no lo puedo creer. Así que nada, si le quieren dar un me gusta o suscribirse, es gratis y me ayudan un montón a crecer.